¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día, donde vamos a hablar de lo último que ha salido respecto a lo que está probando de alguna manera Carlo Ancelotti en este inicio de pretemporada y lo que tiene que ver, pues efectivamente, con lo que es el titular del vídeo, ¿no? Con la idea de Carlo Ancelotti de que estaría probando a Jude Bellingham como 9. Y desde nuestro punto de vista vamos a dar una vista de pájaro, un análisis con una vista general, ¿vale? Para tampoco hacer el vídeo muy denso, sobre lo que podríamos esperar en caso de que Bellingham jugara en esta posición, lo cual ya de inicio quiero decir que pienso en caso de que ejecute esto Ancelotti en un partido, creo que tendría algo de trampa, ¿vale? El concepto de 9. Pero bueno, vamos a ir a la génesis de por qué vamos con este vídeo. Información de COPE, Arantxa Rodríguez, aquí diciendo de que Ancelotti pues, ha estado probando durante el entrenamiento de ayer a Jude Bellingham como 9 en este trío de atacantes, con Brahim, con Vinicius, luego otro con Rodrigo, Joselu y Arda Güler. Bueno, me parece que, como todo, bueno, todo no, pero como muchas cosas en el fútbol, para saber realmente si funcionan o no, pues hay que verlas plasmadas en el terreno de juego. Pero sí que es verdad que a día de hoy, con la plantilla que tiene Carlo Ancelotti, es decir, dando por hecho que no viene ningún 9, y si diéramos por hecho que no viniera Mbappé, esto es lo que tendría en ataque el Real Madrid actualmente. Estos serían los mimbres, insisto, dando por hecho que no hay una alternativa a Mbappé si no viene este, y dando por hecho en el caso de que Mbappé finalmente este verano no recale en el Real Madrid, lo cual no sería ninguna locura pensar eso. De hecho, yo soy de los que piensa que Mbappé al final no va a llegar. Entonces, desde mi punto de vista, lo que hay que intentar en primera instancia es hacer que el ataque del Real Madrid fluya, que es algo que pasaba cuando Benzema no estaba en el terreno de juego. Es decir, el Real Madrid sin Benzema no sabía atacar los espacios vacíos, no sabía tirar paredes, no sabía asociar Vinicius, Rodrigo, la gente de arriba de manera dinámica. Era un equipo que en los partidos que no estaba Benzema, que por desgracia el año pasado no fueron pocos, en aquellos partidos el equipo no constituía juego de manera natural, ¿no? Entonces, para mí, más allá de que, obvio, Bellingham no es un delantero centro, eso es evidente, más allá de eso, que eso es así, lo que hay que analizar es si Bellingham es capaz de hacer que el juego en ataque fluya con los brasileños, que al final el centro del campo transporta el balón y llega hasta ahí, pero cuando llega hasta ahí tiene que haber una sensación de que todo pueda fluir y se puedan armar jugadas y situaciones en forma de ocasión de gol. Creo que Bellingham, en lo que tiene que ver con los apoyos en corto y juego fuera del área, es un jugador que pienso que es muy inteligente y puede entender bien el juego. Cuando hablamos de Bellingham, creo que hay que quitarse la idea de pensar de que es el típico todoterreno, físico, llegador, que lo es, porque tiene esas condiciones. Bellingham es un jugador con un alto rendimiento de 1 para 1, muchísimo regate. De hecho, es de los jugadores en Bundesliga que más regate realizaba de manera exitosa, si no recuerdo mal, en esta última temporada en Dortmund, con sus mejores registros o con unos grandes registros goleadores en sus 2 campañas en Dortmund, tanto una como la otra demostrando que tiene gol dentro de su posición de centrocampista, pero es un jugador que sí que creo que tiene la inteligencia de adaptarse a los espacios vacíos, salirse del marcaje de centrales, saber tirar buenas paredes a Rodrigo y a Vinicius, buscando estos el espacio vacío hacia adelante, siendo jugadores, sobre todo Vinicius, que tiene una tendencia clara a buscar la situación al espacio detrás de defensa, pero que creo que también con Rodrigo, que este año va a tener una parte muy activa en el juego, creo que también ahí tirando paredes y pases se pueden entender bien. Cuando Ancelotti ha probado cosas raras, como aquello de Modric de falso 9, en un momento determinado, o cuando Valverde se ha llegado a meter por ahí en alguna ocasión, levemente recuerdo, obviamente no era nada natural. Y yo no digo que lo de Bellingham sea supernatural, pero sí que entiendo que con lo que tiene en la plantilla, insisto, con lo que tiene, y Ancelotti, que asume y digiere absolutamente todo lo que hace el club en ese aspecto de política de fichajes, quizás no sea mala opción probarla y trabajarla. Ancelotti, cuando ha dicho aquello de intentar darle un cambio al sistema, creo que va por aquí el asunto. Y cuando voy con aquello de que lo de Bellingham de 9 es un poco trampa,
creo que tiene que ver mucho con que Bellingham saldría para generar superioridades en el centro del campo, sacar a defensas de zona, obligar a dejar más espacios de lo debido para que Vinicius y Rodrigo puedan corregir y asumir esos espacios que Bellingham en un momento determinado pueda generar, ¿no? En forma de distracción o, como digo, saliendo de zona delantero. Luego es verdad que hay que decir que objetivamente Bellingham es un buen rematador de cabeza, es un jugador con gran envergadura, con buen timing de salto y un jugador que te puede aguantar bien el balón. Eso también es así. Aunque todo ello más bien jugando de cara, también, obviamente, como centrocampista que es. Entonces, es verdad que esta temporada en el Dortmund ha jugado más en doble pivote. No es un jugador que se haya marcado una línea de delantero, porque no es así. Entonces, pensar en que Bellingham realmente ha practicado esto sería irreal, porque no es así. Pero por otra parte, pensar en que Bellingham sería incapaz de adaptarse a una especie de falso 9, yo pienso que no es así. Creo que tiene visos de poderse adaptar. Otra cuestión, y si me preguntas a mí, Quique, ¿tú querrías un delantero? Sí, yo quiero un delantero. Pero, insisto, con lo actual, con los recursos que tiene a día de hoy Ancelotti, y viendo también cómo puede crecer Joselu en el equipo, que al final es el único 9 como tal, pero entendiendo que Joselu tendrá sus limitaciones, creo que Bellingham no es una mala opción dentro de un sistema rombo, con dos interiores, como pueden ser Kroos y Valverde, con un pivote como Camavinga, por poner un ejemplo, y ahí moviéndose Bellingham, fluctuando en esa zona de apoyos, saliendo de zona, cayendo costado izquierdo, costado derecho, retroalimentando a Rodrigo y a Vinicius. Puede que no sea una mala acción. De hecho, también esto, de alguna manera, quiero pensar que obligaría a pases a segunda línea en raso para Bellingham, que ahí los puede rematar muy bien. Y a veces, cuando éramos excesivos en el centro un tanto inocuo o muy inocuo, que a veces el Real Madrid no sabía cómo atacar, quizá generando superioridad de manera razonable por ciertas zonas, sepamos tirar buenos pases para favorecer el juego de Rodrigo y de Vinicius, que al fin y al cabo creo que es más una causa-consecuencia. El Bellingham que haga, el factor Bellingham que haga de 9 para generar mejores situaciones de gol para Vinicius y Rodrigo. Por eso digo un poco que sería no pensar en un Bellingham goleador, como ha sido Benzema, que se atribuye mucha responsabilidad goleadora. Tendrá responsabilidad goleadora porque es un jugador con gol, con capacidad de definición, con remate, más como segunda línea que un primer espada en primera línea. Pero creo que sobre todo lo que hay que ver es si Bellingham es capaz de beneficiar el juego de Vinicius y Rodrigo jugando entre líneas, porque cuando mejor juegan Vinicius y Rodrigo es cuando Benzema les retroalimentaba. Y eso es lo que tiene que encontrar Ancelotti en la plantilla actual, un jugador que pueda, sin ser Benzema, porque ninguno lo es al prime Benzema, un jugador que sea inteligente en el juego, entienda los espacios vacíos, pueda asociarse, tirar buenas paredes y generar superioridad en zona donde pida la jugada en cada momento. ¿Bellingham es capaz de hacer todo eso? Pues esa es la cuestión que toca analizar, si es capaz o no de eso. Yo no me atrevo a aventurarme en una determinación porque creo que nadie lo sabemos. Posicionalmente Bellingham no ha jugado ahí, no ha sido la posición que ha computado en el Dortmund. Bellingham no es delantero, no tiene costumbre ni química ni dinámica de delantero, más dinámica que química, pero sí que es un jugador que tiene una serie de aspectos de entendimiento de juego, es un muy buen pasador, es un muy buen asistente, es un jugador inteligente, entiende los espacios huecos y vacíos, es un jugador que en ciertos aspectos para pasar y maniobrar entre líneas es muy astuto y muy válido, aparte de unas muy buenas condiciones físicas que tampoco podemos obviar en algún momento en algunas jugadas determinadas en área. Por lo tanto, ojito que lo que puede ser el típico punto de pensamiento corporativo de Ancelotti, que lo es porque Ancelotti no va a exigir ningún delantero al club, y donde parece que el club sigue en modo pues a la espera de Mbappé, quizá se pueda encontrar algo que esta temporada pueda funcionar bien. Digo, desde un pensamiento analítico, porque Bellingham tiene una serie de aspectos que pueden conjugar con Vinicius y Rodrigo y hacerles mejorar. Para mí la clave está por aquí, no tanto en pensar en Bellingham rematador de área, de zona de 9 puro, sino pensar en lo que puede hacer Bellingham fuera del área, en lo que puede hacer cerca de estos jugadores y cómo puede distraer Bellingham en sus movimientos, que es un jugador que se mueve, cómo puede distraer a la gente para mejorar el sistema ofensivo de ataque del Real Madrid y hacer que la gente, tanto de segunda línea, pero como sobre todo Vinicius y Rodrigo, mejoran la jugada con él. Para mí, ahí está la madre del cordero que veremos si puede funcionar.
Cuando digo Vinicius y Rodrigo, que serían los titulares, esto para Brahim y Arda Güler también tendría que ser importante, pero sobre todo para los dos, obviamente, los dos brasileños que van a ser titularísimos esta temporada con el Real Madrid. Me gustaría vuestra opinión al respecto. ¿Cómo lo veis? Factores positivos, negativos. Creo que es un análisis que tiene que ser enriquecedor. No todo puede ser malo ni todo es bueno. Obviamente es una anomalía porque Bellingham no es 9, pero desde un pensamiento analítico quizá haya cosas que puedan venirle bien al equipo en ese sistema de rombo de falso 9, de movimiento constante y de aparcar zonas vacías de Jude Bellingham. Me gustaría que me dejéis comentarios en qué estáis de acuerdo, en dónde no estáis de acuerdo, cosas que veis, cosas que no veis. En fin, dejádmelo en el cajón de comentarios y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo. Chao, chao.